Book of Demons, a truly grim story in our collection, not for the faint of heart. A wandering hero returns home, only to find everything different than remembered. A horrendous evil rose from the depths of hell, devoured the brave and poisoned the living with despair. For in the depths of a place once holy, a dark ritual is concluded. Ah, the ultimate evil has awoken. Adventure. Darkness. Horrors. All of these await below. Good luck. Muy buenas a todos, soy Mariatxi, bienvenidos a un nuevo juego, bienvenidos a un nuevo indie, bienvenidos a un Early Access, bienvenidos a Book of Demons, juego que me han pasado, juego que salió el 28 de julio de 2016 y este 13 de diciembre del 18, como ponéis ahí, 13 de diciembre sale del Early Access. Me han pasado la copia y vamos a probarlo, hay un embargo en, bueno, reviews escritas y parece que vídeos, pues parece que se puede, espero. Y vamos a darle un poco, es un hack slash curioso, la verdad, curioso. Las reviews que hay en Steam pues son muy positivas. Un juego a la antigua usanza. Lo han comparado con Diablo 1, si yo no juego a Diablo 1, la verdad, pero bueno, vamos a probarlo, así que vamos a entrar a esto y vamos a empezar con nuestro personaje. No tenemos no podemos, hace falta nivel 5, unos 20 minutos y otro nivel 5. Bueno, pues vamos a desbloquear con el guerrero, no queda otro, vamos a crear el personaje. Es un juego con papel en el que pasamos por una zona guiada, pero nuestro personaje mejora como un juego de rol, pero además tenemos cartas para mejorar, una cosa un poco curiosa. Jairi me gusta. Poderoso aventurero que cree en el poder del bruto acero. Es experto en todo tipo de armas y armaduras. A veces puedes ver un poco de locura en sus ojos cuando están vistiendo a un grupo grande de monstruos. Está en castellano, lo que pasa es que lo están traduciendo y creo que es una persona la que lo está haciendo, con lo cual no está completa, pero bueno, suficiente. Otro con un ataque extra, contra un ente adicional que esté en rango. Tenemos la bomba de veneno y golpe casual, daño masivo y ataque de un solo jugador. Vale, pues vamos a probar. Tenemos tres tipos de juego. Mejor si prefieres un estilo de juego más relajado, el normal o el roguelike. Modo diseñado para ser imposible de vencer sin habilidades excepcionales y suerte. Bueno, pues le vamos a pasar un poquito de este modo básicamente, porque ya sabéis que le pego a todo. Y esto de que tenemos muchas horas y sobre todo la suerte no me mola, así que vamos a hacer este. Empieza aquí si no sabes qué elegir. Ya está, las cartas caen en orden aleatorio, las mecánicas de combate son más clemente y los monstruos son menos. Bueno, puede ser más fácil, bla 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 bla. Pues aquí. El reto para los pros. Is that really you? I'm so happy to see you after all this time. It seems like it's been ages since you left our town. I just wish we weren't meeting under such dire circumstances. Back then, it was peaceful. But now, the town is disturbed by a demonic presence that's spreading throughout the land. Most of our friends are gone. Some people fled. Some took their own lives. Some have just vanished. Those who stayed have lost their minds or are too frightened to leave their houses. I'm doing my best to keep everyone's spirits up. But the truth is, we won't survive for long without help. Just don't tell anybody I said that. You must have lots of questions, but I don't have many answers. Talk to the sage if you want to know more. He might be able to help you. ¿Tienes en mente algún tema particular?
Is that really you? I'm so happy to see you after all this time. It seems like it's been ages since you left our town. I just wish we weren't meeting under such dire circumstances. Back then, it was peaceful. Sí, es lo mismo, vale. Salimos y cerramos. ¿Dónde está el sabio? Coño, ha aparecido, de la nada. Your arrival brings hope to my old heart. There's no better way to forge one's skill than by traveling. I should know. But I beg you not to leave. We need you here. Dark things lurk in the depths beneath the old cathedral. I've seen plenty of evils in my travels, but this makes my journey through the Dragon Wastes look like a walk in the park. Everything started with the disappearance of our bishop. I fear he has been dragged into the catacombs deep below the church. I do not know what caused such desecration of that holy place. That enigma is yet to be solved. And you are the only one who can do it. Just remember to be careful. Few who have ventured into the dark made their way back. And those who did were no longer alive. Bueno, me imagino que será lo que nos ha contado. No tiene mucha pinta la catedral, ¿no? Bueno, pues vamos para allá. Misión 1. El cocinero. Misión 2. El antipapa. Está con un patito, qué cachondo. Bueno, pues vamos a darle. Vamos a empezar, ¿no? A probar a ver qué tal. Lo he probado un poco para hacerme una idea. Y la verdad que ya digo, es curioso. Mecánicas diferentes de otros hack and slams. Si estás jugando la primera parte, la primera vez, pon atención a los tutoriales para que tengas la mejor experiencia posible. Suerte en las mazmorras de papel. La verdad que es curioso la forma en la que está hecho. Es que me vuelve loco. Lo dicho, es pasajero. the sword that splits darkness. Soy la espada que split no sé qué es, pero bueno, que acabará con la oscuridad, me imagino que iba a decir. Toca cualquier lugar para mover, toca atrás para que se pare y se parará en las intersecciones. Perfecto. Así a simple vista pueden tirar para atrás, pero yo creo que queda una oportunidad. Puedes interactuar con objetos en tu radio de acción, radio luminoso. Quiero decir, ahí donde tenemos. Donde vemos. Vale, pues a ver. Vale, tocando con. Vale, si quiero ir aquí. Con dinero me lo llevo, vale. Vale, con el ratoncillo, pues con el botoncito izquierdo damos unos golpes. Clic para elegir el enemigo y nuestro personaje da ataque automático. Es lento, cada golpe elimina un corazón. Cliquea o mantén apretado para hacerlo más rápido. Cuando te enfrentes a varios personajes, bueno, retrocede para. Bueno, vale, perfecto. Iconos de la parte de arriba, los puntos de interés del nivel. Cuando el icono es revelado, es que estás cerca. Perfecto. Las cartas. Bueno, esto es lo curioso del juego. Corazón restaurado, extendida 20, tiempo de enfriamiento 1 segundo, usos restantes 1 de 4. Va a generar rápidamente puntos de corazón. Esta carta consume cargas cuando se usa. La puedes cargar
Bueno, en Telesfortune, que es algún tío del pueblo, o si no en algo en la mazmorra. Bueno, vamos aquí. Y vamos aquí. Puedes utilizar la carta. Coño, qué rapidez. O sea, tenemos un montón de cartas y apretamos sobre la I nos salen, vale. Podemos cambiar arrastrando unas y otras, las que están equipadas pueden ser activadas. Que actúa, vale. Estas cartas de aquí son, vale, no more cards, visit the sage, vale, el sabio, me imagino que será perfecto. Nos hemos curado. Bueno, ya está, vale, perfecto. Y aquí tenemos. Los puntos de vida son los puntos de vida. Si empiezas todo, mueres. No se autorregeneran, necesitas usado fuentes o cartas para recuperar vida. Puedes volver al pueblo y, bueno, ser curado por el sanador. Perfecto. Tenemos 11, así que... Chismes del pueblo, ¿verdad? Vale, soy nivel, vale. Matar animales y su gran experiencia sube de nivel. Cada vez que subes de nivel, los monstruos pierden un corazón. Cada nivel te da un punto, lo cual puedes añadirlo o a la vida o al maná. ¿Será esto para subir? I can see that the sanctity of this place has been fouled. Nivel despejado, vale, vamos al siguiente. Me recuerdo un juego que jugué que era para escribir a máquina y era todo el papel y se creaba así. Estaba muy chulo, no me acuerdo cuál es. Juego a tantos juegos que se me olvida. Pero vamos, está por el canal. Nota que las pisadas que están detrás te muestran la dirección de la que vienes y los sitios que has visitado. Las amarillas o de oro que has visitado completamente. Las normales las has visitado parcialmente. Si no hay pisadas es que no has estado allí. Minimapa. El mapa te puede servir para, bueno, para ver todos los puntos de interés y abrirlo con el tabulador. Perfecto. Ugh. Los zombies son otros monstruos que están envenenados. Cuando explotan, cuando mueren y explotan, envenenan a todo lo que está alrededor. Los monstruos letales están marcados con una calavera. Los zombies no pueden ser envenenados. En cambio, se curan al instante. Muy bien, vale. Hay que tenerlo en cuenta. Ah, no. Hemos abierto nada de interés. Bueno, pues nada. Oh, my friend. Los jefes son más duros de acabar. Tienen distintas fases. Cuantas más fases tengas, más recompensas soltarán cuando mueran. Todas las fases están mostradas en la barra del boss. Mientras que en de fase es inmune, se está preparando un ataque especial y no puede ser parado o aturdido. Vale.
Creo que es sencillo porque estamos en el tutorial. Pues imagino que esto se complicará un poco, no lo sé. Es, hola, dinerito. Vida de gastar. Ya tengo un punto para dar. Esto depende de otra carta. Golpe poderoso hace un daño masivo y actúa al objetivo. Requiere un objetivo. Los conjuros requieren maná. Y solo puedes utilizarlo si estás apuntando a un enemigo. Una unidad enemiga. Vale, pues ya está, ¿no? Tengo 2 puntos, ¿no? Pero no, solo uno. Esto. Bien subido, bueno, vamos a dar 2. Vamos a dar básico, experto, bueno, otro básico. Tengo 2 puntos para ahí. Uno aquí y otro aquí. Ya está. Counter no sé qué es. After you choose the point, you didn't choose was. Venga, vamos a seguir. Pues mucho lo que podría ser el tutorial. Carga cartas, dices, uno disponibles. Bueno, vamos a descender. Vamos a ir a la serie de juegos. Puntuaje. Estamos en estado ignorante. Oh my god. Has matado hasta el último de ellos. Has barrido completamente todos los niveles y no has muerto. Bueno, ni tan mal. ¿Qué haces del personaje? Visita al curandero para nada que hacer. Visita a la cámara para nada que hacer. Nada que hacer. Visita a la divina. Carga cartas. Tienes 2 puntos liberados sin gastar. ¿En serio? Ahora sí. Cada vez que sube nivel, tanto en la vida como en el maná, los puntos de opposite type, no sé qué decir, van al cadrón. Para coleccionar los contenidos, bueno, me imagino que es igual para poder cambiar, puede ser. No se aplica el modo, no sé qué decir. Ya he dicho está, pero bueno, ya está. Vamos a probar. Enhorabuena. FlexiScope ahora está disponible. Con FlexiScope tú eliges el tamaño de tu sesión de juego. Dependiendo de tus preferencias, puedes dividir tu aventura en partidas más chicas o más grandes, independientemente del tiempo del que dispongas. Asegura un balance justo de amenazas y recompensas y que la experiencia de juego pueda ser completada en el tiempo predicho. Con FlexiScope aprende de tu estilo de juego. Los estimados de tiempo por cada sesión subsiguiente deberían ser mucho más precisos. Vale. O sea, podemos hacerlos un chico. Vale. O sea, puedo elegir la duración. ¿Cuánto es? Vamos a hacer una de... Yo creo que me da tiempo. Vamos a hacer una de esta, chico. A ver qué pasa. Ahí nos salen las recompensas. Vamos a ver. Ahí, esta. Bueno, esto está bien. Si sabemos el tiempo que tenemos, no está nada mal. No sé si la podemos limpiar en 12 minutos. Espero que me dé tiempo. Venga. Puedes deshabilitar el ataque y forzar a tu personaje a que no se mueva. Aguanta la shift. Mira que bien. Vale. Pues vamos a limpiar. Venga. Algunos monstruos están protegidos con armadura. Tenemos que golpear el icono hasta que se destruya el escudo. Algunos escudos son mágicos y pueden reaparecer después de ser destruidos. Vale, o sea que tengo que darle el escudo. Ah, vale, muy bien. Vamos a limpiar esto. I like that. Vamos a coger experiencia. Unos chismes, gárgolas. Tienen corazones de piedra.
son inmunes al fuego, al hielo y al envenenamiento. Cuando se convierten en piedra se curan sobre el tiempo. Está de momento, vale. Cuidado. Coño, estos saltan. Venga. Tenemos ahí una aproximada. Dinerito. Vamos a usar esto. Vale. Yo creo que ya está todo por aquí, ¿no? Sí, vale, pues nos volvemos al otro lado. Perfecto, nos queda un tesoro. Bueno, un tesoro, algo para encontrar. Muy bien. Pues ahora son nuestros pasos. ¿Qué para eso? ¡Hala! ¡Qué guapo! Vale. Vamos a limpiar el nivel, ¿no? Vale, pues el precio. Vamos, subida de nivel. Perfecto. De sombra garantiza un ataque extra contra un objetivo adicional que esté al alcance. Artefacto. Las cartas de artefacto pueden ser actividades pasivas. Son mana, pero requieren algo de mana cuando son equipadas. 6, ¿puede ser? Costo 6. Vamos a equiparla. Este objeto transforma el maná en verde. El azul es spell cost blue mana. O sea, vale. Mandar hechizos cuesta poder azul como es esta. El único inconveniente y se puede reemplazar fácilmente en fuentes, pociones y artefactos y cartas. El maná. Vale, ciertos artefactos lo convierten en maná azul en maná verde. No puede ser rayos. No puede ser usado para castear ningún juego. Ah, pero se cambia una vez que la quitas. A ver, vamos a ver ahí qué pasa. Ah, vale. Vamos a usarla, a ver qué tal. Creo que a medida que vamos jugando, componente de estrategia de las cartas, pues debería ser bastante más interesante. Vale. Vale, una vez que has descendido puedes volver a entrar en el nivel, entrando por el mismo sitio. Siempre puedes volver al pueblo, incluso entre niveles. Vale, bueno, pues no, vamos a seguir limpiando. Vamos a seguir limpiando ahí.
las cargas. Curioso. Esto. Armadura. Armadura sangrienta. Recupera los corazones perdidos en la batalla. No me la puedo equipar, por lo que se ve. Anda, se ve. Probabilidad de que parezca el corazón al ser golpeado, un 40%, ¿no? Vale, tenemos otros dos. Rest in pieces. Ha muerto. Oh, mira qué bien. Pensaba que le daba más. Todo el puchero. Los enemigos encontrados en las mazmorras son colocados en el caldero y transformados en prices. Prices son pasta, no lo sé. Para recuperarlos, Barna y te hablar con la chiquilla. Ah, ten cuidado porque cuando mueres se pierden los objetos del caldero. El maná y los puntos de vida se mantienen en el modo normal. Bueno, me imagino que habrá más recompensas cada vez que vas, cada uno te la juegas. No sé si puedes acabar el nivel. Esto es una animación. Más uno. Más nivel. Perfecto. Bien. Lo que no sé es en qué es mejor repartir. Este puede que sea una mezcla, ¿no? El mago está claro que tiene que ser más mana seguramente, sobre todo por el poder de hechizos, y la pícara pues más fuerza. Vale. Escultor experto, nuevos chismes. Bueno, pues ya hemos hablado con él. Sabio. ¿Esto qué es? Placer en este boss. Coño, voy a pinchar la peor. Pegar todos los cuyons. Vale. Encima. Me falta uno por lo que veo. I like that. Sí, no, falta uno para acabar. Pergamino para acabar este es. Bien despejado. Venga, vamos. Y el último nivel. Y ya nos vamos al pueblo. El directito del juego aquí. Lo seguiremos dando, ¿eh? Tengo curiosidad por saber cómo evoluciona y cómo se complica. Remate, ¿eh? Estos... Estaría guay ver alguna forma de usar el escudo. Otra carta. Portal al pueblo, te transporta de vuelta al pueblo. Sí, ¿eh? Bueno, no está nada mal. Puede ser interesante, ¿eh? Pero requiere que requiere. Si hay un círculo nervioso es inmune.
por esa mientras tú estás dentro de mar. No entiendo. De mark range. Algo de atacar. Bueno, veremos. Probablemente dentro de una tortuga, a la hora de golpearle haya que estar dentro del círculo. Eso es, hay que estar dentro del círculo. Vale, perfecto. Oh, me dispara. Bien de dinerito, nos faltan 3 cosas. Blessed be the hour. Y aún tengo un nivel, para... Nos pone lo que falta. Vale, limpiador. Muy bien, nos pone los objetos que faltan. Bueno, no está mal. Pues ha dicho 12 minutos y me ha costado 13. Más o menos. Así que ni tan mal. Vamos a ir a la con todos estos. Few living souls venture into the depths under the cathedral, as this is the realm where the dead rest, or at least should be resting. Countless warriors, men of the cloth, mages, and even kings of old were buried there with troves of gold and gems. But the dead are now restless. Quickened by some unholy powers, they are haunting the corridors like wild animals, and their courage, virtue, and talents have been replaced with mindless violence. Ending their painful existence will be an act of mercy, if you ask me. Animated cadavers are capable of experiencing only the most base effect, hunger. Who can imagine a less meaningful existence? Their bodies are still decomposing, so it's recommended to keep them at a distance, as the gases they produce are of the deadliest kind. Fortunately, they also smell awful, which serves as a warning, just like the stench of charlatanry emanating from the fortune-teller's wagon. These creatures are made of stone, which makes them extremely resilient to elements. Fire, frost, or poison cannot harm them. Their abilities are fascinating. When harmed, they petrify and lie in slumber for thousands of years, slowly regenerating. All adventurers should be warned that statues may not be what they seem. Some scholars claim that gargoyles carry a trace of demonic blood, like that charlatan woman, although it's much more obvious in her case. Thank the heavens for hearing my prayers and sending us a champion of light. I shall aid you in your struggle to the best of my limited abilities. Come to me should you need remedies for ailments of body or soul. Yet you should remember it is no small task to face the legions of evil. You must shield yourself with faith. There is no better protection against darkness. If you allow yourself to falter, you shall become defenseless and even risk losing your immortal soul. I saw what happened to those who went astray in their spiritual vocation, and no, it's better not to dwell on such things lest darkness overcome us. I've been busy too while you were away. The fortune teller is teaching me her craft, and I don't mean her skill with cards. It's called prize brewing, and it's the art of producing powerful magical elixirs that someone like you should find useful. All you need to do is collect the ingredients. I'll take care of the rest. Now, this is the magical stuff I'm talking about, so there are some rules. First, the more ingredients I mix, the greater the potion's power will be. Second, you can drink it and enjoy a little magic anytime you want, but the process will get more expensive each time. Third, if monsters slay you in the dungeons, the potion will weaken.
It's because I'm making them just for you, so they have to be magically linked to your essence. Vale, el caldero este, me imagino que hay que jugársela. Cuanto más bajemos y más objetos metamos, mayor poder nos va a dar. Pero claro. Greetings, traveler. People call me the fortune teller. I'm pleased to see there are souls courageous enough to visit a place like this and stay. In truth, I came here recently myself, as I had to leave the royal capital. I am certain you have already heard about me and my excellent skills from the lovely barmaid I'm tutoring. Believe me when I say you will find my craft most useful in your adventures. Feel free to talk to me should you need any assistance. Bueno, lo The contamos. townsfolk are Vale. good but simple people and know little about the arcane. That sage may be an exception, but his wit, not to mention his social skills, are clearly dulled by age. We're all lucky that cranky old men tend to be harmless. Cards are my specialty. They represent a novel approach to magic, offering a superior alternative to clunky weaponry and verbose spellcasting. Unfortunately, new things are often frowned upon, even more so in quaint places like this town. Can you imagine not so long ago those people traded with a local blacksmith? This is so Middle Ages. No wonder he went bankrupt. But let's get back to business. Cards are universal magical items which can manifest properties of weapons, spells, and other artifacts. Some consume magical essence once used, but they can be recharged using objects found in the dungeons or with my help at a reasonable price. Just like with playing cards, the trick is to find the right combination of magical properties Es un that componente de gives estrategia que you parece que the tiene el juego. best advantage. Buscar la combinación adecuada. Perfecto. Esto, visita al sabio. Es el sabio. Este es Have el you sabio. noticed it's always a Desbloquea el full casillero. moon recently? Más cartas, claro. ¿Estás seguro que quieres gastar 2000? Sí, claro. Vale, pues sí. Vale. Logros, perfecto. Tengo una carta más, vale. 5000 que no tengo. Bueno, entonces es cuestión de ir tiqui. Identificamos cartas. Bueno, pues muy bien. Esto nos dice algo. Oh, missed me already? La magia en la caldera se incrementa cada vez que encuentras un ingrediente en la mazmorra. Vida 1, mana 1, premios 5. Recoger premios, no. Esto me da más vida, más... Bueno, vamos a darle, no solo por curiosidad. 500 monedas, venga, vamos a ver qué pasa. ¿Quieres recoger los premios de la caldera? Luego esperar más y arriesgar a perder los beneficios. Cada vez que recoges premios, el precio de la caldera aumenta. Cuando el personaje se muere, los premios que no han sido recogidos se pierden. Nah, pues ahora no, nos lo jugaremos. Lo dejamos para otro momento. La llave dorada no sé qué es, pero pide un montón de pasta. Así que perfecto. Bueno, la verdad que no tiene mala pinta. Me resulta curioso, así que le vamos a dar, le seguiremos dando. Vamos a dejarlo aquí. Así que ya sabéis, vamos a dejar el capítulo aquí. Ya sabéis, un buen like, un buen comentario, alguna suscripción. Seguiremos dándole a este Book of Demons. Sed buenos, nos vemos.